Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 3829-2015, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, impugnando el artículo 33 del normativo para el usufructo y arrendamiento de áreas locales de la empresa portuaria Quetzal, contenido en el acuerdo de intervención número 1-044-2012, de fecha 3 de mayo de 2012, emitido por el interventor de la empresa portuaria Quetzal y publicado en el Diario Oficial el 21 de mayo de 2015, interpuesta por Francisco Javier Reyes Navarrete, en nombre propio y en calidad de representante legal del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal. El secretario general dará lectura a la relación de la norma denunciada y la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La entidad promotora de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de dicha acción, solicita que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare inconstitucional el artículo 33 del normativo contenido en el acuerdo de intervención número 1-044-2012, de fecha 3 de mayo del año 2012, emitido por el interventor de la empresa portuaria Quetzal y publicado en el Diario Oficial el 21 de mayo del año 2015, denominado Normativo para el Usufructo y Arrendamiento de Áreas y Locales de la empresa portuaria Quetzal, quedando sin vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dicho acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante de la acción de inconstitucionalidad y de la vista pública, Francisco Javier Reyes Navarrete, en nombre propio y en calidad de representante legal del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal, y seguidamente el abogado Mario Estuardo Gordillo Galindo. Tienen el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable tribunal. Venimos nosotros acá en representación de la organización Stop Q, Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal, y en nombre propio, como bien obra en el expediente de inconstitucionalidad planteada, derivado a la publicación del acuerdo de intervención I-44, que le dan en teoría vida a la normativa, y nuestro planteamiento está basado directamente en que la normativa no tiene carácter retroactivo debido a que el artículo 33, parte de la vigencia, establece que tomará vigencia a partir del día de la emisión del documento, que fue en año 2012. Por tal razón, estamos compareciendo y pidiendo la inconstitucionalidad, considerando que en todo caso está dañando los intereses del Estado y en particular también a los intereses de una entidad que es la portuaria Quetzal. A su vez también consideramos que genera un daño también a los trabajadores en ese sentido, derivado que se está constituyendo, basado en ese normativo, un negocio que se denominó usufructo con la terminal de contenedores Quetzal.
Muchísimas gracias, muy buenos días, honorable tribunal, buenos días a todos. En cumplimiento de la normativa, el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, trataré de ser muy breve, muy preciso, muy concreto en estos temas, pero igualmente quisiera pedirle la autorización a la señora presidenta para basarme para aspectos únicamente de nominar detenidamente el normativo y dar lectura a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, poderme auxiliar de algún documento. Muchísimas gracias. Bien, efectivamente, nuestra intervención el día de hoy será para explicarle a la Honorable Corte de Constitucionalidad por qué debe ser expulsado el artículo 33 de un normativo denominado Normativo para el Usufructo de Arrendamiento de Áreas y Locales de la Empresa Portuaria Quetzal. Este normativo está contenido en un acuerdo de intervención identificado con el número 1-044 del año 2012, que tiene fecha 3 de mayo del año 2012 y que fue publicado en el mes de mayo de este año, exactamente el 21 de mayo, es decir, 3 años después de su emisión. Es importante, para tratar de explicar los aspectos propios de la impugnación que hemos planteado, basar estos alegatos en 2 o 3 fases. La primera que quisiera tratar de explicar es la existencia de la Portuaria Quetzal y la existencia de la intervención que facultó a decretar este acuerdo de intervención. Pues sabremos que en el año 85, a través de un decreto ley 185, creada la Portuaria Quetzal como un ente autónomo, pero fundamentalmente su artículo primero establece como un ente estatal. Eso significa que, por supuesto, sus bienes son estatales y su función es estatal. Y dentro de esas facultades, que está integrada por una junta directiva, tiene la posibilidad de emitir sus propios reglamentos internos, dice la ley. Hablo del decreto ley 100-85. En el año 2011 se decreta por acuerdo gubernativo la intervención de la portuaria. Hay 2 acuerdos gubernativos, el 149-2011 y el 168 de ese mismo año, que faculta al señor interventor a desarrollar las mismas actividades de la junta directiva y por consiguiente las facultades de poder emitir sus propios reglamentos. Es de ahí que nace la posibilidad de la intervención de crear, aprobar un acuerdo, reitero, identificado con el número 1-044-2012, que se denominó o se denomina Normativo para el Usufructo de Arrendamiento de Áreas y Locales de la Empresa Portuaria Quetzal, el que fue publicado el 21 de mayo de este año. Normalmente me voy a referir en estos alegatos a ese normativo con el respeto del tribunal solo como el normativo impugnado o como el normativo, porque podemos entenderlo, lógicamente me refiero al que he estado explicando. Perdón. Es importante manifestar antes de explicar el choque que existe entre las normas constitucionales y este normativo, que parte de la discusión en los alegatos presentados por la empresa Portuaria Quetzal es que el normativo es de carácter privado, que no es de carácter general. La Corte de Constitucionalidad, la Constitución le faculta a decretar inclusive de normas generales y por consiguiente la discusión será: ¿es general o no es general este normativo? Quiero comentarles que el normativo lo que contiene es las condiciones, los pactos, los precios, los tiempos para que la portuaria pueda otorgar el usufructo de bienes a particulares. Si esto no va dirigido a una persona en particular, no va dirigido a los que ya están ahí, sino es para que cualquier persona, y me refiero a los que estamos aquí presentes, deseáramos tomar en usufructo parte de los bienes de la portuaria, pues lógicamente tenemos que cumplir con los requisitos que dice el normativo. Ahí nos dice quiénes lo pueden hacer, el tiempo que se puede hacer, el precio, el plazo, las condiciones, etcétera. De hecho, quiero comentarles, me permití tratar de hacer un análisis analógico de esa ley con la Ley Reguladora de Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, que está contenido en el decreto 126-97, el que muchos se han utilizado para ir a usufructuar o arrendar, mejor dicho, no usufructuar, arrendar los bienes que están a orillas de las playas. Ese es un decreto aprobado por el Congreso de la República que regula las condiciones, los plazos, los tiempos para dar en arrendamiento bienes del Estado que están en esa franja de reserva a los particulares. No encuentro mayor diferencia entre el acuerdo de la normativa que impugnamos
con este acuerdo del Estado que he mencionado. Voy a dar lectura, decía, con la anuencia de la señora presidenta, una sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada en el expediente 683-2005. Dice esta Corte consideró el artículo 267 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o Corte de Constitucionalidad. Puede apreciarse en la dicción contenida en el precepto anteriormente transcrito, precisa que las acciones que conllevan como objetivo la denuncia de inconstitucionalidad de normas de inferior jerarquía al de la Constitución Política de la República de Guatemala deben promoverse únicamente contra leyes, reglamentos y disposiciones que posean características de generalidad. Excluye de esa manera, por supuesto, la posibilidad de que por la vía mencionada se prospere el reproche que se intente contra disposiciones de carácter público que hayan sido con alcances individualizados o particularizados. Tal vez lo más importante de esta sentencia y la parte que a mí me interesaba mucho resaltar es el concepto general, el cual alude a la norma superior mencionada, significa común a todos los individuos que constituyen un todo o a muchos objetos aunque sean de naturaleza diferente. En ese sentido debe resaltarse que en el fallo citado se hace mención a que el carácter de generalidad de una norma se determina por la falta de especificación del destinatario al cual va dirigido y por los alcances de la norma pueda poseer. Eso nos da no solo la pauta de que el acuerdo que estamos impugnando, el normativo que estamos impugnando es de carácter general, no va dirigido a alguien en particular. Ese normativo va dirigido para que cualquier persona particular, inclusive extranjeras, nacionales y extranjeras, puedan ir a la empresa portuaria, cumplir los requisitos que dice el normativo, llenar los requisitos y los formularios que dice el normativo y recibir en arrendamiento, en usufructo, bienes del Estado. Fíjense que es importante, lo hago a manera de colación, no es parte de estos alegatos, pero el acuerdo que mencionaba yo, el decreto que mencionaba sobre las reservas del Estado, prohíbe el usufructo de esas áreas que están en reserva. El acuerdo permite el usufructo de áreas que están en la reserva. Pero el tema no es ese. El acuerdo que estamos impugnando, ese normativo que estamos impugnando, de hecho podría tener otras inconstitucionalidades, pero nos preocupa fundamentalmente para mantener el orden, un Estado de derecho, el artículo último del normativo. Ese artículo, que es el artículo 33, es el que a nosotros criterio choca contra las normas constitucionales. Recordemos, eso no tengo que decirlo acá, por supuesto, de que no podemos tener ninguna norma superior a nuestra Constitución Política de la República. O sea, la jerarquía de la Constitución no la vamos a alegar desde ningún punto de vista, y aquí el asunto, porque así lo ha hecho en su expresión, en su alegato, la empresa portuaria Quetzal, es si eso no es general, si es de carácter privado no lo es. Si va dirigido a cualquier persona o personas particulares, por ahí va más o menos encaminado. Y debo resaltar, señores magistrados, que el Ministerio Público respalda la inconstitucionalidad porque ve efectivamente que existe esa anormalidad en la norma que hemos impugnado. Pero retorno, dice el artículo 33 de la normativa, el último, vigencia, artículo 33, vigencia. El presente normativo entra en vigencia el día siguiente de su emisión. Año 2012. Eso significa que a partir del día siguiente de su emisión, que fue el 3 de mayo, el 4 de mayo tendría que conforme a la normativa. Y es publicado 3 años después, en el año 2015, en mayo. Y la pregunta aquí es, ¿empezó antes o empieza después? Uno de los aspectos que alega en este caso la portuaria es, bueno, dos alega. Uno, su publicación se hizo por efecto de transparencia, 3 años después. No sé si los actos transparentes se hacen 3 años después, pero bueno, digámoslo de esa manera. Y lo otro es que la Constitución faculta a que sea menos de 8 días después de su publicación, pero yo debo entender que a partir de la publicación puedo reducir el plazo a los 8 días, pero no lo puedo regresar o retrotraer. De tal manera, nosotros nos encontramos con un artículo que choca, que está en contra de por lo menos 2 normas constitucionales y fundamentales acá. La primera es la vigencia de la ley.
¿Será que esto entra en vigencia hoy? ¿O es factible? ¿Es posible? No sé si hasta cuándo. ¿Es posible que ahora el Congreso de la República pueda emitir leyes que empiecen con vigencia antes de su publicación? No lo sé. O que emita leyes que tengan vigencia el día que las emitan, sin que se publiquen. La Constitución dice en su artículo 180 que empieza a regir después de su publicación. Creo que ahí no hay otra circunstancia que nosotros podamos alegar. Pero también es preocupante el tema de la irretroactividad de la ley. Esa garantía constitucional que nos permite a todos los ciudadanos vivir en un Estado de Derecho con la certeza de que no podemos regresar a las cosas anteriores, salvo en materia penal cuando favorezca al reo, que también tiene su razón de ser. Pero sucede que hoy una norma que es publicada en mayo del año 2015, conforme a esa normativa se retrotrae 3 años atrás. Esto es una clara violación a la Constitución Política de la República y nosotros no lo podemos permitir. Reitero, no estamos aún en contra de la normativa en general, estamos en contra de que entre en vigencia con efecto retroactivo. La normativa está ahí, fue publicada, empezó en mayo, pues estamos esperando que, como no lo dice, sea 8 días después, o pensemos que podemos ser todavía más plausibles, que sea el día siguiente, pero no con 3 años atrás de su publicación. De tal manera que la norma que nosotros estamos impugnando viene a violar la Constitución. La Constitución impone ciertas garantías y estas garantías están siendo violadas por un solo artículo. Expulsarlo del ordenamiento jurídico no va a tener ningún efecto sobre la norma porque va a tener vigencia. Pero tenemos que estar en la seguridad que no podemos crear normas con vigencia retroactiva. Es bien claro, reitero, de que toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, y lo dice la Constitución y lo dice la ley del organismo judicial en su artículo 6. Y también es muy claro que no puede tener efecto retroactivo, lo dice el artículo 15 y lo dice el artículo 7º de la ley del organismo judicial y el 15 de la Constitución. Me parece importante solo recordarles al honorable tribunal que existe un acuerdo muy antiguo que nos ha utilizado y que ha sido fundamento de sentencias dictadas por la honorable Corte, que es el acuerdo 1816 del Congreso de la República, que establece que los acuerdos de entidades descentralizadas o autónomas, como en este caso la portuaria, de observancia general, como el caso de otorgar usufructo a cualquier persona que se le interese, tiene vigencia, para su vigencia deben ser publicados en el Diario Oficial, artículo 4 de ese acuerdo. En conclusión, siendo manifiesta esa inconstitucionalidad, honorables magistrados, determinándose que esta ley que se impugna realmente transgrede preceptos constitucionales, que esta ley tiene efectos erga omnes, porque va dirigido ante cualquiera, que además de eso existe una colisión entre la ley o la disposición reglamentaria con la Constitución Política de la República. A nosotros, como interponentes de esta acción de inconstitucionalidad general, no nos queda ni más que reiterar lo que hemos pedido en nuestro escrito inicial y en nuestros alegatos, que ya lo hemos presentado por escrito, en cuanto a declarar por parte del honorable Tribunal Constitucional, valga la redundancia, la inconstitucionalidad del artículo 33 de ese normativo, contenido en el acuerdo 1-044-2012 de fecha 3 de mayo de 2012, que fue publicado el 21 de mayo de 2015, y que se denomina normativo para el usufructo de arrendamiento de áreas y locales de la empresa portuaria, debiendo ser expulsado del ordenamiento jurídico y lógicamente quedando sin vigencia a partir de su publicación por parte del honorable Tribunal Constitucional en el Diario Oficial. Muchísimas gracias, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra la empresa portuaria Quetzal por medio del subgerente general Carlos René Alvarado Fernández, quien comparece con el auxilio del abogado Jaime Leonel López Barrios. Honorables magistrados, buenos días. Me desempeño como subgerente general de la empresa portuaria Quetzal y es necesario aclarar de que la empresa portuaria Quetzal, administradora de Puerto Quetzal, tiene como función administrar a este puerto, Puerto Quetzal. Pero Puerto Quetzal es importante también mencionar de que tiene una función importantísima para el comercio interior y exterior de Guatemala. Puerto Quetzal se desempeña como un facilitador de este comercio y por tal razón es necesario de que preste servicios eficientes, funcionales y satisfactorios,
tanto a los usuarios nacionales, como lo dije anteriormente, como a los usuarios internacionales. De esa cuenta, la autoridad portuaria, la administración portuaria está en la obligación de regular las actividades que se llevan a cabo en el interior de Puerto Quetzal. De esa cuenta, la administración tomó la decisión de normalizar, regular la actividad que ya se ha estado destacando desde hace un buen rato, que es el normativo para el usufructo de áreas locales, etcétera, etcétera. De esa cuenta, a partir de la entrada en vigencia del normativo que aquí se está discutiendo, a la fecha, solamente en el tema de los usufructos, Puerto Quetzal ha tenido al día de hoy un ingreso de aproximadamente 53 millones de quetzales. Esto es importante porque los ingresos de Puerto Quetzal, las utilidades de Puerto Quetzal se componen por 3 factores. El primer factor es propiamente la venta de servicios eficientes portuarios. El segundo elemento de esa sumatoria es precisamente los dineros que se obtienen a través del usufructo y la renta de sus locales, de sus áreas. Y el tercero es los intereses que se generan a través de los capitales colocados en el sistema financiero nacional. Este año, no quisiera ser yo quien lo diga, pero me veo obligado a decirlo, es un año muy satisfactorio. Es un año que a la administración portuaria nos llena de mucho entusiasmo decir que estamos calculando que las utilidades de la empresa portuaria Quetzal van a batir récord. Y eso es producto del buen trabajo de la administración portuaria, como también de todos los trabajadores que en ella laboramos. Como consecuencia de esto que yo mencioné, de esta utilidad que estamos teniendo de 53 millones, esas utilidades que tenemos al final del año tienen varios destinos. Un destino es propiamente el Estado de Guatemala, las arcas del Estado. El segundo beneficiario son propiamente las municipalidades que componen el departamento de Escuintla. También un beneficiario de estas utilidades, cuando se hace la repartición de las mismas, es el régimen de pensiones que le da cobertura a todos los jubilados de la empresa portuaria. Otro porcentaje de ese dinero va propiamente a la reserva de la empresa portuaria. De tal forma de que este dinero que yo mencioné, los 53 millones, en el hipotético caso de que de alguna manera se declarara con lugar lo que está pidiendo la parte demandante, nos encontraríamos en la posición o en la necesidad de devolver esos dineros. Entonces estamos hablando de aproximadamente unos 26 millones de quetzales, que obviamente serían deducidos de las ganancias que tenemos consideradas para este año. Y finalizo mi exposición indicando de que en caso de que eso se declarara con lugar, realmente los damnificados van a ser bastantes. Empezamos propiamente, como dijimos, con los propios trabajadores de la empresa portuaria, seguimos con las municipalidades, seguimos con el régimen de pensiones, etcétera, etcétera. Por de favor, forma tal de que yo les... ¿Se podría referir a los argumentos de la inconstitucionalidad, que es la razón para las que se les concede audiencia? ¿Cómo no? Oye, muchas gracias. Esa parte la va a exponer el abogado que me acompaña. Y termino con esto mi exposición, señora magistrada. Gracias. Muy buenos días, señores magistrados y demás personas que están presentes en esta sala de audiencias. La empresa portuaria Quetzal comparece a oponerse al planteamiento de la inconstitucionalidad total del artículo 33 del normativo que regula usufructos y arrendamientos para áreas y locales de la empresa portuaria Quetzal, identificado como I-044-2012 de fecha 3 de mayo del año 2012. Las razones son las siguientes, honorables magistrados. Como ya se ha indicado acá y con anterioridad en la primera audiencia que se nos confirió, la empresa portuaria Quetzal sostiene la tesis que este normativo no es un normativo de observancia general, que no está dirigido a toda la sociedad guatemalteca. Este normativo está dirigido a regular las condiciones y las relaciones contractuales que existen entre usufructuarios y arrendamientos de las áreas y locales de la empresa portuaria Quetzal.
Conforme al decreto del Congreso de la República 1816, en el artículo 4 se establece claramente que los acuerdos de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado de observancia general, que es un requerimiento muy especial, para su vigencia deberán ser publicados en el Diario Oficial. En el presente caso, como ya lo expuse con anterioridad, la empresa portuaria Quetzal sostiene que este normativo, identificado como I-044-2012 de fecha 3 de mayo del año 2012, no es de observancia general, de donde se desprende, señores magistrados, que no se tiene la obligación de publicar dicho acuerdo. La empresa portuaria Quetzal, como ya lo indicó aquí el abogado del interponente, es una entidad descentralizada y autónoma del Estado que se rige por sus propias leyes, por los acuerdos de la Junta Directiva, por los convenios y tratados internacionales en materia marítima de los cuales el Estado de Guatemala sea parte. Y conforme el artículo 9 de la Ley Orgánica de la empresa portuaria Quetzal, el decreto ley 100-85, en el artículo 9 se faculta a la propia empresa portuaria Quetzal para que pueda crear sus reglamentos, los que sean sometidos a su consideración, especialmente para regular el funcionamiento de la empresa portuaria Quetzal, que es precisamente lo que se pretende con el acuerdo de intervención I-044-2012. La empresa portuaria Quetzal sostiene que este acuerdo de intervención, específicamente en cuanto al artículo 33, no riñe, no colisiona con el artículo 180 de la Constitución Política de la República, ni con el artículo 3 y 15 de la Constitución Política de la República, tal como lo señala el interponente de la acción de inconstitucionalidad total. Para ello, señores magistrados, pido la autorización a ustedes para dar lectura a una sentencia dictada por este honorable tribunal, que es cabalmente, se razona el punto que hoy se somete a consideración de este tribunal. Se puede leer la parte conducente. Muchas gracias. Esta honorable Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha 9 de enero del año 2006, dentro del expediente número 1783-2005, razonó lo siguiente: no puede apreciarse como susceptible de ser atacado a través de la acción de inconstitucionalidad directa un acto gubernamental que no entrañe tal condición de generalidad, entendida esta cualidad como la posible aplicabilidad de una norma a la totalidad de personas que integran la sociedad humana a la que se encuentra destinada a regular, sin otra condición que los parámetros que de forma impersonal e ideal establece la misma. El hecho de que acuerdos gubernativos como los cuestionados deban aparecer publicados en el Diario de Centroamérica no es sino una mera formalidad que la ley contempla para el perfeccionamiento de los contratos que en ellos se aprueban, inspirada en el ánimo de hacer valer los principios de publicidad y transparencia que deben prevalecer en los actos públicos, especialmente cuando estos conciernen a temas tan particulares, sensibles a nivel social como lo es el de las concesiones. En tal virtud, esa circunstancia eminentemente procedimental no prejuzga sobre el cumplimiento de tales acuerdos con el presupuesto de generalidad. Con base a este razonamiento de la sentencia ya indicada, señores honorables magistrados, aquí el interponente dijo que efectivamente, como 2 años o 3 años después, se había publicado el acuerdo de intervención. Efectivamente se hizo. Y si con anterioridad no se había hecho, es porque conforme el artículo 4 del decreto 1816 del Congreso de la República, no se tiene la obligación de publicarlo. Sin embargo, se hizo
con el objeto de cumplir con estos principios de publicidad y de transparencia de la administración que actualmente está, pues valga la redundancia, administrando Puerto Quetzal. Por razón, honorables magistrados, este es uno de los argumentos con los cuales la empresa portuaria Quetzal fundamenta su tesis en cuanto a que el artículo 33 del Acuerdo de Intervención 044-2012 de fecha 3 de mayo del año 2012 no riñe o no colisiona con el artículo 180, 15 y 3 de la Constitución Política de la República. Y por otro lado, también es muy importante que ustedes tengan para bien y les hago el conocimiento que conforme el planteamiento de la inconstitucionalidad, ustedes podrán establecer que en el escrito de la interposición el interponente lo plantea como una inconstitucionalidad total del artículo 33 del Acuerdo de Intervención 044-2012. Está de más decirlo, pero conforme al artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se puede interponer una acción de inconstitucionalidad directa ante este honorable tribunal, ya sea porque la misma contenga vicio total o vicio parcial. Nos referimos a una ley, a un reglamento o a una disposición. Cuando hablamos de una inconstitucionalidad total, estamos haciendo referencia a un cuerpo normativo, a una ley, a un reglamento. Cuando hablamos de una inconstitucionalidad parcial, estamos hablando de una norma, de dos normas jurídicas, de una frase dentro de una norma jurídica, etcétera. Pero en el presente caso, ustedes podrán establecer que el interponente hace alusión a una inconstitucionalidad total. Sin embargo, en el desarrollo de la exposición, los fundamentos que razonan la inconstitucionalidad total, podemos ver que no tienen sustento legal, porque los mismos se refieren a una inconstitucionalidad parcial, de tal manera que los fundamentos jurídicos en que descansa la inconstitucionalidad total no son claros ni precisos, lo cual impide a este honorable tribunal resolver y declarar una inconstitucionalidad total. Con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, solicito a este honorable tribunal que al momento de resolver dicte la sentencia en la cual se declare sin lugar la inconstitucionalidad total interpuesta en contra del artículo 33 del normativo identificado como I-044-2012 de fecha 3 de mayo del año 2012. Únicamente, señor magistrado. Se clausura la presente audiencia.